Hola, en esta clase voy a hablar sobre estrongiloidiasis, teniasis y electroestrongilosis. La estrongiloidiasis es una enfermedad producida por parásitos del género Strongyloides, especie Strongyloides stercoralis. Como recordarán, es un parásito donde la hembra es partenogenética, y esto quiere decir que pone huevos ya larvados, de los cuales salen directamente las larvas infectantes, en lo que se denomina el ciclo homogónico, o la otra opción es que salgan machos y hembras pero de vida libre, que ese es el ciclo heterogónico. Las L3 pueden infectar al animal por dos vías, la vía oral o la vía percutánea. ¿Sí? Por la vía oral también puede ser vía galactógena, y la vía percutánea se da a través del contacto del animal con el parásito cuando, por ejemplo, se encuentra echado. Por vía sanguínea, una vez infectado el animal, llegan al pulmón, la L4 sube por la tráquea, es expectorada, pasa a la faringe, donde es deglutida, hasta que llega al intestino delgado, y ahí se va a desarrollar a hembra adulta. Recordar entonces que en el intestino delgado del animal van a encontrarse solamente las hembras. Acá se pueden apreciar bien los ejemplos del parásito. ¿Sí? Estamos viendo la foto de una hembra, después de una larva L1, y así es como se vería un huevo de estrongiloides. Mediante este esquema entonces se puede apreciar cómo es que los animales liberan las larvas al suelo, donde luego van a poder contagiarse, y mismo así se pueden generar autoinfecciones persistentes. También se genera esta transmisión vía galactógena. Entonces, como pueden ver, esta enfermedad produce distintos tipos de signos y síntomas. Los signos dermatológicos en esta foto que estamos observando pertenece a un humano, pero las lesiones son similares en los animales. Esto para que recuerden que esta es una enfermedad zoonótica. Signos gastroentéricos se van a producir porque se va a producir irritación de la mucosa del intestino delgado. Y los signos respiratorios se producen por la migración traqueal de las larvas. Fíjense que dice acá, fíjense entonces que en animales y humanos esta enfermedad se comporta clínicamente de la misma forma. La diferencia es que en animales sería autolimitante. Bueno, cambiando a otra enfermedad, vamos a hablar sobre la teniosis de los carnívoros. Estas enfermedades se producen por los parásitos que estamos viendo acá en la presentación, como Dipilium caninum, el Echinococcus granulosus, como dos de las más importantes, pero también teniosis producidas por Tenia hidatígena, o Tenia pisiformis, o la teniformis, también la Tenia multiceps multiceps. La dipilidiasis se caracteriza porque es una enfermedad que es habitualmente asintomática. Los signos que se ven principalmente es el prurito anal. Pueden llegar a detectarse diarreas mucosas con estrías de sangre, pero algo muy importante es la observación de los proglótidos en materia fecal. Más que esos signos no suele dar. Es una enfermedad que tiene un periodo de prepatencia de 2 a 3 semanas. Esto hay que recordarlo porque tiene una importancia en cuanto a la epidemiología de la enfermedad. En esta diapositiva podemos ver algunas de las características más importantes de este parásito, que están resaltadas en color azul, ¿sí? Como su tamaño, las características de los ganchos. Esto es más de parasitología, pero no deja de ser importante y pueden leerlo por ustedes mismos. Acá podemos ver características morfológicas, ¿sí? En esta fotografía podemos ver el escólex y los proglótidos maduros a medida que van madurando cuando están grávidos, cómo son cuando se liberan. Fíjense la relación del tamaño. Acá hay una microfotografía del rostelo, que es retráctil. Esto es lo que se adhiere a la mucosa del intestino, enganchándose. Acá se pueden apreciar las cápsulas ovígeras y en detalle lo que sería un huevo.
Recordando el ciclo biológico de este parásito, podemos decir que el animal se va a infectar cuando ingiera una pulga en cuyo interior se encuentre un cisticercoide, ¿sí? Previamente, la pulga en su estadio de larva ingirió los huevos que se encontraban en las cápsulas ovígeras y fue desarrollando este cisticercoide hasta su forma infectante, que es la que va a ser consumida por el animal. Después el parásito se va a transformar en adulto y va a llegar a la mucosa del intestino delgado, donde va a liberar los proglótidos y así se va a perpetuar el ciclo. La patogenia, los daños, digamos, las noxas que va a producir esta enfermedad, más, más que nada va a ser exfoliatriz y irritativa, digamos, de la mucosa. Y esto nos va a provocar que se vea en casos, pueden llegar a verse algunos casos, diarrea o estreñimiento. En casos severos podría llegar a verse anemia y posturas anómalas, que se refiere a la forma de rascarse del animal. Bueno, esta enfermedad tiene como una característica muy importante, que es una zoonosis. ¿Sí? Más común se dan niños porque tienden a tener un contacto más estrecho con los animales. Se dejan lamber, podrían ingerir una pulga por accidente. Sí, los signos conciernen más al estudio de la medicina humana, pero sí hay que tener en cuenta esta combinación de infestación con pulgas. A un mes después, que es el periodo prepatente de la enfermedad, se empiezan a manifestar la presencia de proglótidos, por ejemplo, en materia fecal, y tenerlo en cuenta si en la casa habitan niños. En estas imágenes se puede ver lo que les había mencionado, ¿sí? La detección de la presencia de proglótidos, que pueden estar tanto en materia fecal como adheridos a la zona perineal del animal. Y los vamos a ver si son recientes, pueden observarse movilidad de los mismos, y si ya hace tiempo que están, pueden encontrarse deshidratados y van a tener aspecto de un grano como de arroz integral. Estas imágenes muestran estas posiciones anómalas que es el rascado que realizan los animales. Con respecto al diagnóstico presuntivo, eh, nuevamente volvemos a la epidemiología de esta enfermedad, ¿sí? Siempre está asociada a ectoparásitos como la pulga. Si tengo un episodio de pulgas y en un periodo de 3 a 4 semanas posteriores empiezan a aparecer signos de epilidiasis, es un gran indicador. Se observan proglótidos. Sí, acá vemos una microfotografía de un proglótido, también los vemos en materia fecal de aspecto de una consistencia blanda. La necropsia es una instancia donde se puede detectar también la presencia de este parásito. Hay que tener en cuenta que en algunos casos, como les mencioné, está la salida de los proglótidos por el ano, genera prurito, entonces los perros se van a rascar. ¿Cómo lo hacen? Arrastrándose, así como sentados. Esto lo que puede llegar a producir son escoriaciones en la zona perineal que se puede infectar, o a veces los proglótidos pueden tapar los orificios de las glándulas paranales y se produce el impacto de estas glándulas. Para el diagnóstico de certeza, eh, además de la observación macroscópica que ya estuvimos hablando, lo que se puede hacer es la observación microscópica de los huevos en las cápsulas ovígeras. También se pueden llegar a encontrar las cápsulas no solo en los proglótidos, sino también en una técnica de flotación con una solución de alta densidad o técnica de sedimentación en agua. Bueno, con respecto a otras teniasis, como estamos viendo acá, fíjense que hay una variedad de parásitos que vamos a estudiar en conjunto, porque tienen en común que son infestaciones que pueden ocurrir en animales domésticos, en perros y en gatos de cualquier edad. No tanto en los cachorros o gatitos jóvenes, porque hasta al menos un mes de comer el alimento sólido no suele manifestarse. Y otro tipo de animales en los que pueda llegar a aparecer son los animales que son alimentados con carne cruda, porque pueden adquirir, digamos, tienen más probabilidades
de adquirir esta parasitosis. Por lo general, este grupo no producen síntomas, salvo algunas tenias como la tenia pisiformis o la tiniformis, que pueden producir prurito anal. Esa sería la importancia. Esta diapositiva lo que quiero mostrar es una referencia del tamaño. Fíjense que la equinococosis es la enfermedad que es producida por el Echinococcus. En el caso de nuestro país, Echinococcus granulosus es el parásito prevalente. Lo que me interesa que presten atención acá es el tamaño de esta tenia. Mientras que conocemos y sabemos que muchas de las tenias pueden llegar a medir hasta metros de largo, fíjense que estas no sobrepasa los 5 o 6 milímetros, ¿sí? Es una tenia muy pequeña. Fíjense acá, en la foto de la izquierda es un preparado que se encuentra en el Museo de la Cátedra, y eso que se puede observar como una especie de vellosidades o pelitos en realidad son los estodes. En la foto de la derecha, fíjense, cada uno de esos palitos que se ven es un parásito Echinococcus. Acá se expone el procedimiento de lo que sería una técnica de sedimentación en el agua. Fíjense que lo que se hace es triturar las heces y se lo mezcla con esta agua glicerinada, se lo filtra y se lo deja reposar por 1 hora. Se elimina el sobrenadante, se vuelve a llenar el vaso y se lo deja reposar por otra hora. Y se vuelve a repetir este paso hasta que eliminamos el sobrenadante y tomamos una muestra del sedimento para examinar en el microscopio. Si hubiera alguna cápsula ovígera o un huevo desprendido, por gravedad este se encontraría en ese sedimento. Estas dos teniasis, causadas por el Diphyllobotrium y la Spirometra, su importancia es que son especies zoonóticas, ¿sí? Clínicamente no generan una afección importante en animales domésticos, pero hay que tener en cuenta que es una zoonosis y el contagio se produce cuando se ingiere pescado crudo o inadecuadamente cocido, ¿sí? Los animales y los humanos. Para el tratamiento, lo que vamos a utilizar para tratar las teniasis y la dipilidiosis también es praziquantel. Como podemos ver, para Dipilidium, Echinococcus y otras tenias se usa 5 miligramos por kilo, mientras que para los últimos dos que les había mencionado se utilizan dosis más elevadas. Importante concepto que para hacer un tratamiento eficaz contra dipilidiosis es imprescindible el control del hospedador intermediario, que son las pulgas. Con respecto a la droga de elección, que es el praziquantel, hay que tener cuidado con cachorros menores de, ahí dice 30 días, pero es menores de 2 meses, porque no tienen desarrollada su capacidad de detoxificación en el hígado. Cambiando de tema, voy a hablar un poco sobre la elurostrongilosis. La elurostrongilosis es una enfermedad parasitaria del aparato respiratorio de felinos y es provocada por el minto Eleurostrongylus abstrusus. Este nematode tiene una medida de 10 milímetros aproximadamente del adulto y sus larvas L3 aproximadamente 400 micras. Es una enfermedad que presenta un periodo de prepatencia de aproximadamente 2 meses, pero puede ser menos, 1 mes, 1 mes y medio. Es una parasitosis en la cual su anfitrión posee un ciclo indirecto y en el que participan huéspedes intermediarios y huéspedes paraténicos, que son los que va a ingerir el felino y van a contener las larvas L3 en su interior. Hablando un poco más del ciclo, se puede ver que es un ciclo complejo, donde una vez que el gato ingiere al molusco o al hospedador paraténico, ingiere la L3 que está en su interior, esta va a atravesar la pared intestinal y vía linfática va a llegar hasta el pulmón, donde va a mudar. Una vez que es adulto, va a comenzar la ovipostura en las ramas arteriales alveolares.
Estos huevos van a eclosionar, va a salir la L1 de su interior y por vía bronquio los bronquios van a llegar hasta la faringe, donde van a ser expectoradas y deglutidas para luego ser eliminadas en las heces. Esta es una enfermedad que se da en felinos menores a 1 año aproximadamente, o de año hasta los 2 años, porque estos animales son los que tienen un mayor instinto predador y tienen hábitos de juego que los ponen en contacto con el predador intermediario o el predador paratécnico. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, va a depender de la respuesta inmune del animal, de la carga parasitaria y también de la edad del animal. Los signos clínicos que se ven se producen por la respuesta inflamatoria que resulta de la puesta de huevos y de la migración larvaria. Lo que se va a producir a nivel macroscópico son unos nódulos multifocales que en su interior van a contener larvas en distintos estadios, huevos, exudado. Esto se va a denominar como neumonía parasitaria granulomatosa. También vamos a poder ver focos de infarto hemorrágico en el parénquima pulmonar, que se conoce como hepatización del pulmón. Acá lo que podemos observar son distintas imágenes. Hay 2 imágenes radiográficas que nos muestran un patrón intersticial. También en la imagen de una necropsia se puede observar el estado del pulmón, se observan algunos nódulos. Y también después tenemos un preparado histológico donde se ve un nódulo con larvas y las células inflamatorias. Esto es lo que es la neumonía parasitaria granulomatosa. Esta enfermedad cursa con síntomas y lesiones de tipo cardiovascular y va a dar signos respiratorios también. La hipertrofia de las arterias pulmonares es un signo que se puede ver radiográficamente, y los otros pueden ser percibidos por propietarios también o por el clínico en la revisación. Las larvas van a producir una irritación mecánica y también van a generar émbolos en los capilares alveolares. Todo esto va a generar que se vean estos síntomas: la tos, la bronquitis, se puede llegar a generar una neumonía secundaria, también se puede llegar a ver disnea, polipnea. Hay diversos síntomas y signos que se van a manifestar, depende de la forma clínica que tome la enfermedad. La misma puede ser asintomática o subclínica y van a cursar con síntomas respiratorios mínimos, pero ya si es una infección media o severa ya se observan más estos síntomas como descarga mucopurulenta, distrés respiratorio, todo eso que les fui mencionando anteriormente. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza con la técnica de Berman. Como tal vez recuerden, en la técnica de Berman lo que estamos buscando son larvas. Y si recuerdan el ciclo biológico de este parásito, si bien posee huevos larvados, los huevos eclosionan en el individuo y las larvas son deglutidas y esas son las que se eliminan en la materia fecal. Todos son los lavados traqueobronquiales, pero esta es una técnica un poco más invasiva. Y ahí sí lo que voy a buscar van a ser los huevos, aunque también se pueden observar larvas. Por último, en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, la misma se trata con febendazol oral 50 mg kilo día durante 15 días.